ecuación general para la capacidad de la carga. La ecuación general para la capacidad de la carga es una ecuación necesaria que lo utilizamos cuando queremos hallar la capacidad de carga, ya sea última, admisible, de una estructura. Para la ecuación general de capacidad de carga tiene una extensa cantidad de variables, que son las siguientes. Primero es el tamaño y la forma de la fundación, la profundidad de la cota de fundación, la inclinación y excentricidad de la carga, la comprensibilidad del suelo, la posición del nivel freático, la rata de la carga de la aplicación de la carga, la inclinación de la superficie del terreno y la inclinación de la fundación, también la rugosidad de la base y la heterogeneidad de las condiciones de ese suelo. A continuación vamos a ver la ecuación general para la capacidad de la carga. Bueno, a simple vista podemos ver la ecuación para el cálculo de la capacidad de carga, y a lo mejor a simple vista se nos puede hacer complicada, pero debemos saber cómo afrontar esta ecuación para la perfecta resolución de la misma. Debemos tener en cuenta, o debemos saber, lo siguiente, que vamos a ver en pantalla. La C es la cohesión, el phi es el ángulo de fricción, el símbolo de peso específico, también tenemos el de Gagma, que es la presión efectiva, y N es el factor de la capacidad admisible de carga. Esos valores debemos tenerlos presentes. Ahora vamos con los factores de corrección. En los factores de corrección es donde quizás vamos a encontrar ciertos detalles, ya que necesitamos hallar los factores de corrección de acuerdo al ejercicio para introducirlos en la fórmula de ecuación general. ¿Qué es un factor de corrección? Un factor de corrección es aquel que se corrige con normas técnicas establecidas para el cálculo de las mismas. En este caso vamos a tener los siguientes factores de corrección. El primero es el factor por capacidad de carga, donde vamos a encontrar las siguientes fórmulas. Tenemos a los factores de corrección por forma. Aquí en los factores de corrección por forma vamos a tener esta notita de lado para recordar que para las zapatas continuas los tres factores son iguales a la unidad, es decir, los tres factores que vemos aquí son iguales a 1. Luego tenemos el ángulo de fricción interna corregida, ahí podemos ver la fórmula y nos dice que con respecto a la forma de la fundación, ya que las cuadradas producen condiciones de formaciones triaxiales y las continuas producen deformaciones planas. Luego tenemos a los factores de corrección por profundidad, en donde podemos observar las siguientes fórmulas. Ahí nos podemos dar cuenta que el de peso específico es igual a 1 y nos dice las siguientes condiciones, que por condición no drenada, cuando el phi es igual a 0, se produce ese cambio en la ecuación de DC. Y cuando el dF es mayor que la base, se propone a cambiar, que es dF entre la tangente a la menos 1 de dF entre la base, con la finalidad de evitar que una discontinuidad entre los valores de dF mayor que B. Se recomienda hacer los factores por corrección de profundidad no inferiores al valor correspondiente. dF entre B es igual a 1 de la siguiente manera. Después, con el valor de dQ obtenido de la siguiente fórmula, se determina que pasa el phi 0, toma la siguiente expresión. Ahora nos vamos con los factores de corrección por inclinación de carga. Podemos ver la primera fórmula, en donde debemos saber que AF es el área de fundación, en la S es el ángulo de fricción y CA es la adherencia entre el suelo fundación. Cuando se vacía concreto directamente sobre el suelo, se debe tomar S igual al ángulo phi, mientras que la adherencia es nula en condiciones drenadas y para arcillas blandas es igual a la resistencia no drenada. La fundación no desliza si T es menor o igual a RT. El factor de seguridad contra una
falla de deslizamiento puede calcularse de la siguiente manera. La inclinación de la carga tiene el efecto de reducir la capacidad de carga última del suelo. Podemos ver la fórmula y podemos ver que M depende de la dirección de las cargas. Ahora se van a presentar dos tipos diferentes. Para cargas inclinadas en dirección del lado corto B, M se calcula, y para cargas inclinadas en dirección del lado mayor se calcula de la siguiente manera. Por último tenemos a los factores de corrección por inclinación de la base. Como se puede observar en la figura, es cuando la base de la fundación no esté recta, o sea, es decir, que tenga cierta inclinación o cierto ángulo. Podemos ver las fórmulas donde DBC, DBQ, y nos dice que el alfa es el ángulo de la inclinación con la horizontal, debe ser menor a 15 grados y se expresa en radianes. Y después podemos ver la fórmula de GC y GQ. Bueno, ahora vamos a pasar a la resolución de un ejercicio que vamos a ver aquí. Se tiene una zapata cuadrada de 3×3 que tiene las siguientes condiciones. DF igual a 2, el phi es 20, la cohesión es de 2,1 toneladas por metro cuadrado, el peso específico de 1,6 toneladas por metro cúbico. Y nos preguntan, calcule la carga admisible si el factor de seguridad es igual a 3. Primero debemos anotar bien nuestros datos. En este caso tenemos que una zapata cuadrada y copiamos todos los datos que nos proporcionó el ejercicio. Lo primero que voy a hacer es desarrollar la fórmula de la ecuación de la capacidad de carga. ¿Para qué? Cuando desarrollo la fórmula me doy cuenta de qué tengo y de qué necesito. Después de que desarrolle la fórmula me doy cuenta de que hay unos factores que son iguales a la unidad. Y me doy cuenta de los factores que tengo que buscar para poder hacer la resolución de la carga última y así poder hallar la carga admisible. Voy primero con la corrección por capacidad de carga. Desarrollo mi fórmula, donde tengo NC, NQ y N peso específico. Para hallar la NC necesito la NQ, por lo tanto voy a sustituir mis valores primero en la corrección de capacidad de carga de NQ. Después que tengo ese valor, voy a introducirlo en la fórmula de la primera para así tener mi segundo valor, que vendría siendo 14,84. Después hacer las sustituciones aquí del ángulo phi, del NQ que era 6,4. Ahora el N peso específico. Del N peso específico necesito del NQ, sustituyo, multiplico por la tangente de 20 y me da 5,39. Voy ahora con la corrección por forma. La corrección por forma, desarrollo mi fórmula y me doy cuenta de que como es una zapata cuadrada de 3×3, el B es igual que la longitud, por lo tanto las cancelo. Es indiferente que la utilice o no la utilice. Sustituyo el valor de NQ y NC para que me dé mi valor de SC, que es 1,43. Ahora voy a hallar la de Q. Igualmente me doy cuenta de lo mismo, puedo usarlo, no hay diferencia. Los lados son 3 y la longitud es 3. Hago mi sustitución con el ángulo phi y me da una SQ de 1,36. Sustituyo nuevamente. Luego hallamos el S peso específico, en este caso nos dio 0,6. Luego vamos a la corrección por profundidad. En la corrección por profundidad, primero debemos hallar de Q para hallar de C. Por lo tanto, buscamos nuestro valor de DQ, sustituimos y nos da 1,16. El de peso específico es de 1. Y la de C, sustituyo nuestros valores, introdujo el valor de DQ, que es 1,16, para que nos dé 1,19. Luego de esto ya tengo todos los valores de corrección necesarios para realizar el ejercicio. Lo sustituyo en mi fórmula de carga última. Por supuesto, antes de esto busco el gamma, multiplico el DF por el peso específico, me da 3,2, sustituyo todos mis valores con la brevedad posible y estoy pendiente de las unidades. Debemos hacer enfoque en eso para no equivocarnos. Luego, con sumo cuidado, introducimos todos los valores en la calculadora. En este caso a mí me da 93,11 toneladas por metro cuadrado. Y para
buscar la carga admisible, lo divido entre el factor de seguridad que es 3 y en este caso nos da 31,04, que es el resultado final.